Tío, no seas hortera. Coño. Mola este. ¿Qué precio? No jodas tú. Tampoco, sigue caminando. No. Sigue caminando. No seas marica. Estaba en mi taller de Miami en mayo de 2019 cuando recibí una llamada de mi representante y productor allí en Estados Unidos diciéndome que ellos estaban organizando lo que era la Semana de la Moda de Miami para ese próximo fin de semana y que dentro de la Semana de la Moda de la Miami Fashion Week Antonio Banderas iba a realizar lo que era la gala benéfica que suele hacer habitualmente para recaudar fondos para un hospital infantil de Miami y para su fundación Lágrimas y Favores. Y me llamó para preguntarme prácticamente si quería asistir al evento en las que iban a estar prácticamente 200 personalidades de Miami, entre los que iban a ir, pues, además de Antonio Banderas, Emilio Estefan, Juanes, Agatha Ruiz de la Prada. Por supuesto, pues muy contento acepté a la invitación. Esta llamada me la hizo un lunes por la tarde, la cena gala benéfica era el viernes, 5 días después, y mientras que hablamos de todo esto, pues nada, le dije, bueno, tengo que buscarme un traje, un smoking, me dijeron que tenía que ir con smoking. ¿Qué tal? Está mucho mejor, a ver, date la vuelta. Levanta, sí, se te ven bien las nalgas. Está bien. Los zapatos un poco grandes, ¿no? Un poco grande el zapato y la camisa, no sé. ¿Se podrá ir con camisetas negras ahí a... ¡Epa! Porque no tenía previsto nada de esto. Y me comentó la persona que me invitó, me dijo, hubiera sido una pena, o es una pena, mejor dicho, no haberte invitado antes para que hubiéramos tenido tiempo de organizar algo y haber llevado una moto a la subasta. Y le dije, no tengo motos para llevar customizadas, pero sí tengo una Harley Davidson antigua, clásica, que es muy bonita y a lo mejor os sirve. Y poco después, unos minutos más tarde, ya me había marchado, me quedé dándole vuelta a la cabeza y dije, joder, esto es una oportunidad para mí tremenda, ¿no? Ir a esta gala en Miami con 200 de los personajes más importantes probablemente no solo de Miami sino a nivel mundial. Tengo que hacer algo para dar un poco la nota y decir, aquí estoy yo también y me habéis invitado a este evento y que no sea por gusto. Entonces descolgué el teléfono, llamé a Boris y le dije, Boris, voy a hacer una moto para el viernes. Él me dijo, tú estás loco, estamos al lunes por la noche, la gala es el viernes, déjate de historia, no te metas en este embolado y con que lleves la otra clásica es suficiente. Dije, si tú me garantizas de que puedo llevar la moto la tienes lista para el viernes. Inmediatamente hablé con mi compañero George en el taller de Lord Custom allí en Miami, donde estábamos trabajando, y le dije, George, necesitamos urgentemente una moto, una Harley Davidson, para hacer una customización en 3 días para la gala benéfica de la Semana de la Moda de Miami y para la gala benéfica de Antonio Banderas. Igual que Boris me dice, tú estás loco, tío, ¿cómo te metes en ese marrón o en ese embolado? Digo, es una oportunidad única, estamos invitados los dos, me han preguntado si puede venir algún acompañante, digo, así que te elijo de pareja y nos vamos para la gala. No lo dudamos ni un momento, lo primero que hicimos fue irnos al taller, en la exposición de George, que él se dedica a vender motos allí en Estados Unidos, había varias Harley, escogimos una Harley Davidson 1200 Sport. Cogí unos catálogos, empecé a hacer lista de todas las piezas que teníamos que pedir. Aquella noche nos acostamos prácticamente a las 5 de la mañana y ya con la lista acabada de todo lo que necesitamos hacer, nos levantamos a las 2 horas y nos marchamos a recorrer varias tiendas locales donde intentábamos conseguir las llantas, el depósito, algunas piezas más urgentes para comenzar a desmontar. Y ese primer día, martes, lo dedicamos prácticamente a toda la logística, a buscar la herramienta, a hablar con el pintor, conseguir las piezas que tenían que llegar y digamos que lo único que adelantamos en la moto fue en desmontarla para realmente el miércoles por la mañana temprano comenzar a trabajar. Entonces este proyecto se comenzó el miércoles por la mañana. El miércoles por la mañana nos encerramos en el taller y desde por la mañana hasta el jueves prácticamente hicimos una moto, una Sporter, la transformamos en un estilo bober, bastante con cuelgamonos, depósito oxidado, bastante bonito. Es cierto que colaboraron bastante, tuvimos que tirar y pedir ayuda al chico del Power Coating allí en
en Fort Lauderdale, al chico del pinstriping, la pintura, entre todos montamos un equipo y el jueves prácticamente teníamos la moto acabada y además tuvimos la desfachatez, por llamarlo de una manera, de que cada vez que íbamos haciendo con la moto lo grabábamos en directo y lo mandábamos a Boris para que viera de que la moto no estaba hecha de antes, sino que era verdad que lo estábamos haciendo. El viernes por la mañana cargamos en el tráiler la Harley Davidson clásica, cargamos la Harley customizada y nos fuimos desde Hollywood, que es donde tengo mi taller en Miami, hasta Miami Beach, que era donde se iba a celebrar la gala. Crossing the bay to Miami Beach. Lord Drake on the way to the big time success today. Today is the day. At the Fashion Week Gala. Subimos la moto al interior del edificio y la pusimos justo en el hall donde iba a hacer el cóctel del evento y donde todo el mundo iba a contemplarla. A partir de ahí ya no os puedo comentar mucho más. Lo que nos tocó fue prepararnos nosotros, customizarnos nosotros, comprarnos los trajes, los smoking. Coño. Entonces, Paul Newman. parezco un caballero de la corte. Sí. Los zapatos te quedan un poco regular. Sí, un poco raro los zapatitos, pero bueno. Sí. Nos van a dejar en la puerta. Hay que ir después. Después, ¿no? Sorry. It wasn't dry. Sorry. Y aquella noche, a las 9 de la noche, estábamos los primeros impacientes para entrar al evento y fue una gala espectacular en la que además todos los asistentes y el público que allí había reconoció el esfuerzo y el trabajo que había hecho en tan solo 3 días para la causa benéfica de Antonio Banderas. Francisco, if you want to give us a quick wave, I think you're in the back of the room on the right-hand side. Thank you, sir. That gentleman over there in the back of the room has provided, give him a little bit of round of applause. Después de la gala, esas motos, después de la subasta, estuvieron expuestas en lo que es la pasarela de la Semana de la Moda, donde también tuvo bastante éxito toda nuestra aportación.